La idea más obsoleta es ir a la escuela, conseguir un trabajo, trabajar duro, ahorrar dinero, salir de deudas y entonces, invertir a largo plazo en el mercado de valores. Mira por qué ahorrar dinero, cuando están imprimiendo billones de dólares. La brecha entre 1% y el 99% es enorme. No se trata solo de dinero. Tienes que retroceder y ver el panorama más amplio. Entonces, ¿qué haces? En cada uno de nosotros hay una persona pobre. Todavía hay una persona pobre dentro de mí. También hay una persona de clase media. Y la persona de clase media busca seguridad. Quieren ese cheque de pago constante. Y hay una persona rica. Y todos están dentro de nosotros. Solo que no se nos enseña. Se nos enseña a ir a la escuela, conseguir un trabajo y obtener un cheque de pago. No se nos enseña cómo hacernos ricos. Si has leído Padre Rico, Padre Pobre, mi padre rico se negó a pagarme. Dijo que el cheque de pago era una de las cosas más perjudiciales que puedes aceptar en tu vida. Dijo que en el momento en que aceptas un cheque de pago, eres un empleado y tienes esa mentalidad. Así que mi padre rico nunca me pagó. Eso volvió loco a mi padre pobre. Ya sabes, un empleado del gobierno, tienes que pagarle a las personas, decía mi padre pobre. Y mi padre rico no estaba diciendo que el cheque de pago fuera malo. Decía que no quería ser esclavo del dinero. Así que como emprendedor, sabes, si mi padre rico quebraba, simplemente intentaba otra empresa. No necesito un cheque de pago. No necesito que nadie cuide de mí. Si a mi gobierno no le gusto, me mudo a otro país porque necesitan emprendedores allí. Así que el emprendedor no es tanto el negocio. El emprendedor es realmente la mentalidad, y las habilidades, y el conjunto diferente de reglas. ¿Ves? No opero un pequeño negocio. Tampoco opero bajo las mismas reglas que un gran negocio. El emprendedor es una mentalidad primero, y un conjunto de habilidades y reglas, y dependiendo de si eres un empleado, o un pequeño negocio, las reglas son diferentes, las mentalidades son diferentes, y las habilidades son diferentes también. Si pudieras decir una cosa a alguien, que nunca ha sido un emprendedor, y está pensando en dar el salto de fe, para convertirse en uno, ¿qué les podrías decir? Bueno, simplemente les diría lo mismo que me pasó a mí. Sabes, mi último cheque de pago todavía lo recuerdo claramente. Fue uno de los peores y mejores días de mi vida, y estaba en Puerto Rico. Estaba trabajando para Xerox, y mi jefe me dio mi último cheque. No era un cheque de pago, en realidad era un cheque de liquidación. Creo que eran alrededor de 30 pesos 000 imponibles. Ese era el único problema. Así que recibo este cheque y digo, vaya madre mía, ¿sabes? Me emocioné pero también me perturbé. Y luego viene otro tipo. Se llamaba John y John me dijo, vas a volver. Le dije, ¿por qué? Él dijo, porque vas a fracasar. Lo miré y le dije unas cuantas palabras malsonantes, porque eso es lo que él hizo. Dejó Xerox, fracasó y volvió. Le dije, mira, tú fracasaste y volviste, pero yo voy a fracasar y nunca volveré. Y esa es la actitud. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Si dices, bueno, si fallo volveré con mamá y papá, entonces eso es lo que harás. Así que cuando fallé, es cuando me convertí en emprendedor, porque no tenía dinero. No tuve dinero durante años. Si no tenía un cheque de pago. Pero eso es lo que mi padre rico me animó a hacer. Dijo que cuando no tienes ese cheque de pago, te vuelves más hambriento, más inteligente y es una prueba de tu carácter. Te convertirás en un ladrón, te volverás deshonesto, engañarás y robarás, o te convertirás en un ser humano mejor. Así que realmente, ese es el beneficio de convertirse en un emprendedor. Realmente descubres quién eres cuando no tienes nada. Siempre tienes que mirar el panorama más amplio. Cuando miras el panorama más amplio, también sabrás que cuando algo malo suceda, algo bueno sucederá, pero debes prepararte para lo que venga. Si piensas que los próximos 20 años serán como los últimos 20 años, te destrozarán.
¿Sabes cuando tú y yo vamos al supermercado y compramos un cartón de leche? Siempre revisamos la fecha de caducidad, pero la mayoría de la gente no verifica la fecha de caducidad. En sus mentes, en lugar de salir de deudas, yo entro en deudas. Yo acabo de refinanciar 300 millones en deudas. Pasé del 5% al 2,5% de interés. Hice una fortuna. Cada mes entra más dinero, porque mi costo de dinero ha bajado. Así que mientras algunos expertos financieros dicen que salgan de deudas, yo digo que aprendas a usar la deuda. Cuando regresé de servir en Vietnam en enero de 1973, la primera cosa que mi padre rico me dijo fue: ve a la escuela para aprender a invertir en bienes raíces. No se trataba de bienes raíces, se trataba de cómo usar la deuda y los impuestos. La deuda y los impuestos hacen que los ricos sean más ricos. La deuda y los impuestos hacen que los pobres y la clase media sean más pobres. Así que todos los tipos ricos, que son doctores y abogados, esos tipos están siendo destrozados y no saben por qué. Están ganando más dinero, pero lo que les queda es menos. Mi médico me gritó el otro día. Estaba feliz, dijo. Adivina que finalmente gané $1 millón. Esto fue hace apenas 3 semanas. Y le dije: ¿cuánto pagas en impuestos? Él dijo 750 pesos 000 en impuestos. Así que su ganancia neta fue de alrededor de 400 pesos 000. No está mal, pero cuando hago $1 millón, conservo $1 millón. Y la razón es porque no lo hago trabajando por dinero. Si trabajas por dinero te graban, te cobran impuestos. Por eso la lección número 1 en Padre Rico, Padre Pobre, es que los ricos no trabajan por dinero. Lo que hacemos en lugar de eso es crear negocios. Como emprendedores, adquirimos bienes raíces. Yo no invierto en el mercado de valores. La razón es porque como emprendedor, tengo más control sobre mis ingresos, cuánto gano y cuánto pago en impuestos. Y porque soy un emprendedor, además de un inversor en bienes raíces, no pago impuestos. Así que cada vez que gano, digamos $1 millón como emprendedor, inmediatamente lo invierto en bienes raíces. Y tengo un aumento de 4-1. Así que pongo $1 millón en bienes raíces. Y obtengo 4 millones de un préstamo al banco. Por eso me encantan los bancos. Pero los bancos están arruinando a todos los demás. Ya sabes, terrible, pero es bueno para mí. Hay gente que piensa que cuando se imprime dinero, es bueno para ti, pero cuando se imprime, es malo para las personas que trabajan por dinero. Porque cuando hay emisión, los ahorradores son arruinados. Y las personas que trabajan por dinero son arruinadas. Cuando se emiten billetes, los deudores se hacen ricos. ¿Ves? La deuda y los impuestos hacen que los ricos sean más ricos. Y la deuda y los impuestos hacen que los pobres y la clase media son más pobres. Cuando tenemos ideas obsoletas, obtenemos resultados obsoletos. Así que lo que está sucediendo es que, para la mayoría de las personas, la idea de ir a la escuela, conseguir un trabajo, trabajar duro, ahorrar dinero, salir de deudas, comprar tu casa porque es un activo, y entonces invertir a largo plazo es obsoleta. El mundo ha cambiado. El mundo cambió en 1971, cuando el presidente Nixon nos sacó del patrón oro, y el dinero se convirtió en deuda. Sería mejor si no tuviéramos sistema educativo. No estoy diciendo que la educación era más importante antes, y esa educación ahora simplemente es obsoleta, ¿sabes? Existe la ley de Moore. Esta ley establece que la información se duplica cada 18 meses. En otras palabras, todo es obsoleto en 18 meses. Así que cuando sales de la escuela ya estás obsoleto. Y por eso soy el tipo viejo, ¿sabes? Me encuentro con mis amigos y me dicen: fui a Harvard. Si fui a Harvard, yo les digo: sí. ¿Hace cuánto? Hace 50 años. Hoy en día, los bancos te cobran intereses por ahorrar dinero. En otras palabras, los bancos no quieren tu dinero.
porque han impreso demasiado, y por eso, hay burbujas en acciones y burbujas en bienes raíces. La gente está deshaciéndose del efectivo, porque como dije aquí, los ahorradores son perdedores y el efectivo es basura, y sin embargo la gente dice, quiero un trabajo bien remunerado. Bueno, esa es una idea obsoleta. Salir de deudas es una idea obsoleta. Deberías aprender a endeudarte, y a cómo usar la deuda para enriquecerte. Otro tema es que nunca te enseñan sobre los impuestos. Cuando imprimes dinero suceden dos cosas, la inflación y los impuestos. Los están aplastando, y cualquier emprendedor que piense, voy a ganar dinero, y empezar un negocio y ganar mucho dinero, porque eso es de lo que hablamos, realmente tiene que pensarlo muy bien. ¿Sabes eso? No. Es lo que están haciendo los verdaderos emprendedores. Hay 28 millones de propietarios de pequeñas empresas. En Estados Unidos, 24 millones son emprendedores unipersonales. Se llaman emprendedores autoempleados, porque eso es lo que sucede, cuando la gente realmente no entiende lo que hace un emprendedor. Así que la mayoría de la gente es autoempleada, pero en realidad no son emprendedores. Los autoempleados pagan los impuestos más altos de todos, y nadie se lo dice. No lo saben de lo que estamos hablando. En realidad es que no existe una mala economía. Sabes que externamente, tú y yo todos tenemos una economía externa, pero también tenemos una economía interna, y el poder de la voluntad puede cambiar nuestra economía interna. Así que para mí poder ver lo bueno, poder ver lo malo realmente no me importa, porque de todos modos voy a ser rico, aprovecharé las circunstancias, sin importar las que sean, pero una persona pobre con una economía personal pobre, todo lo que ve es una mala economía, porque no saben cómo ganar dinero en ninguna economía, y una persona de clase media, tiene una economía de clase media, todo lo que quiere es una casa bonita, un cheque de pago constante y el trabajo y el coche, y cuando les quitan el trabajo, para ellos eso es un desastre. Bueno, como un emprendedor no tiene un trabajo, eso no lo preocupa. Lo que le digo a las personas, es lo que Bucky Fodor me enseñó, siempre hay dos lados, así que si piensas que la economía es mala, es porque tu economía es mala. Si piensas que un empleo constante es importante, entonces verás una economía sin empleos, la economía en tu cabeza, versus la economía externa, donde tienes control versus donde no puedes controlar. Es un enfoque interno frente a un enfoque externo, así que, el verdadero emprendedor tiene un enfoque interno, y si caen dicen, esto es bueno porque voy a subir más alto. La persona promedio caerá y dirá, voy a tomar Prozac y a llorar un rato, pero un verdadero emprendedor, ya sea que caiga o que suba, puede ponerse de pie de nuevo y subir más alto, no importa lo que le suceda, se vuelven más fuertes, mejores, más inteligentes y más felices. Pero una persona con una mentalidad interna débil, tiene tanto miedo de lo que sucede, que generalmente sucede. Las personas que tienen miedo de perder su trabajo, generalmente pierden su trabajo. Si sin duda así que todo pasa a través de ti, el trabajo principal del emprendedor es el control, dentro de tu mente, no afuera. Recuerda, en el momento en que tomas ese cheque de pago, eres un empleado, debes ser más fuerte que eso, se trata de control interno. Espero que estos consejos te hagan reflexionar y te sean útiles en la vida. Si te ha gustado este contenido, no dudes en darle like y suscribirte al canal Frases que Transforman, donde encontrarás más material importante como este. Saludos.